En el comienzo de este año, la región le plantea a nuestro país un escenario de oportunidades y de riesgos, pero es un escenario bastante distinto al de un año atrás. En los próximos minutos vamos a repasar cuáles fueron los principales cambios de la realidad económica de nuestros vecinos, qué perspectivas hay para este año 2025 y cuáles son los impactos que podemos esperar acá, en Uruguay. Estamos con el economista Alejandro Valcorba, de Exante. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Muy bien. A ver, Alejandro, ustedes en Exante publicaron en estos días una serie gráfica, ¿no?, en sus redes sociales sobre esto, sobre la realidad económica y los desafíos que enfrentan nuestros vecinos. ¿Qué los llevó a generar este material? ¿Por qué miraron para ahí? Bueno, 2024 fue un año de cambios significativos en la región, probablemente donde vinieron las sorpresas más grandes para Uruguay. Por un lado, Argentina fue de menos a más, mientras que en Brasil el panorama de expectativas se deterioró fuertemente en los últimos meses. Entonces, si bien muchos de estos cambios los hemos ido comentando con ustedes en el programa, nos pareció una buena oportunidad hacer una síntesis de cuál fue el balance de la región el año pasado. Empecemos, si te parece, a ver, mirando a Argentina, ¿qué balance hacen de este primer año de gestión del gobierno de Milei? Bien, a ver, ahí parados a comienzos de 2024, desde Argentina era quizás donde venían los mayores riesgos para Uruguay. Sin embargo, en términos generales, el desempeño de la economía argentina terminó siendo mucho mejor de lo previsto. El gobierno implementó un fuerte ajuste fiscal y monetario que permitió bajar la inflación de manera rápida y despejar el riesgo de hiperinflación que había a principios del año pasado. Estos procesos tienen costos en materia de actividad y de ingreso de las personas, pero los indicadores de confianza en la gestión del gobierno se mantienen en niveles elevados y esta confianza también se vio reflejada en una evolución favorable de las variables financieras. En particular, la brecha entre el dólar paralelo y el oficial se redujo a niveles mínimos y el riesgo país mostró también un fuerte descenso sobre el cierre del año pasado. Uh-huh. Sí, de todas formas el PBI de Argentina va a cerrar con una caída de 2% este año, ¿no? A ver, sí, sin duda que la actividad y los ingresos de los hogares se vieron muy afectados, pero los datos a partir del segundo semestre ya muestran cierta recuperación, que es incluso más rápida que otros episodios de crisis en Argentina. A ver, en definitiva... Sí, yo te dije este año y quise decir 2024, ¿no? Sí, en 2024, sí. Argentina cierra en 2024 en una posición más firme, ¿no? Despejando un conjunto de interrogantes que teníamos a comienzos del año pasado, pero no podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de nuestro otro vecino, ¿no? De Brasil. A ver, vayamos por ahí entonces, si te parece, miremos para ahí. ¿Por dónde pasaron los principales destaques en ese caso? A ver, en Brasil, desde lo positivo, tuvimos un año en donde la actividad económica habría crecido a buen ritmo, en torno a 3,5% en el promedio del año, con un impulso bien importante del consumo privado. Esto es consistente con el dinamismo que viene mostrando el mercado laboral y el aumento del salario en términos reales que vimos el año pasado. Y que Brasil crezca a este ritmo no es menor, porque muestra una economía que luego de la pandemia logró sostener tasas de crecimiento mayores al 3%, algo que contrasta con el magro desempeño que mostró años anteriores, por ejemplo, entre 2017 y 2019. Sin embargo, los destaques más importantes de Brasil el año pasado fueron más bien negativos, ¿no? Uh-huh. Brasil cerró en el 2024 atravesando una fuerte crisis de confianza, como hablamos hace poco sobre el cierre del año pasado, que tiene su foco en la situación fiscal. El déficit global es de más de 9 puntos del PIB, del producto, y se proyecta que a su vez la deuda del gobierno seguirá aumentando en los próximos años. Entonces, sin un plan creíble para corregir el desequilibrio fiscal, esto determinó una fuerte depreciación de la moneda brasilera. El tipo de cambio aumentó casi 30% el año pasado, y además vimos una desvalorización muy marcada de los títulos públicos en moneda nacional y una fuerte suba de la inflación, que incluso cerró 2024 fuera del rango meta del Banco Central, y las expectativas para los próximos años están también desancladas. Bien. Sí, queda claro cómo fue entonces el balance del año pasado para nuestros vecinos. Ahora,
¿cómo se plantean las perspectivas, ¿no? Ya pensando en este año, en este 2025, por ejemplo, ¿qué esperan del lado argentino concretamente? Bien, a ver, en términos de crecimiento económico, esperamos un fuerte rebote de la actividad, que como decía, ya se empezó a procesar en el segundo semestre de 2024. El PBI, el Producto de Argentina, probablemente crezca en torno a 5%, aunque gran parte de ese crecimiento sería de carácter cíclico, luego de la caída de la actividad del año pasado, y que el Producto de Argentina lleva casi 15 años sin crecer, ¿no? Las interrogantes por el lado argentino pasan por si logrará sostener el ajuste fiscal que hizo y que está operando como una potente ancla y que a su vez es un pilar fundamental del plan de estabilización del gobierno, ¿no? Además, si bien se logró desactivar el riesgo de hiperinflación que había hace un año, seguimos con inflaciones superiores a 20% anualizadas. Entonces, este año tiene el desafío de dar un paso más en ese sentido y converger a niveles algo más bajos de inflación. En ese sentido, la semana pasada se anunció que a partir de febrero se va a disminuir el ritmo de devaluación que sigue el tipo de cambio oficial, el crawling pair, de 2% a 1% mensual. El ancla cambiaria ha sido otra pieza clave del plan de estabilización del gobierno que permitió ese fuerte descenso de la inflación, y la expectativa del gobierno está en que este menor ritmo de devaluación permita continuar avanzando en el proceso de desinflación. ¿Eso también acerca del levantamiento del cepo cambiario? Digo, porque Milei sostuvo, ¿no?, que es algo que va a ser este mismo año. Sí, puede ser, aunque los tiempos de levantar esas restricciones siguen sin ser del todo claros, ¿no? Como decía, el crawling pair fue y es una pieza clave del plan de estabilización macro. En el segundo semestre de este año, del 2025, hay elecciones legislativas en Argentina, y de cara a esa instancia el gobierno parecería estar privilegiando mantener el proceso de baja de la inflación, que según las encuestas es uno de los puntos más valorados de la gestión de Milei, y que está permitiendo a su vez una recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Entonces, el cepo hoy en día cumple el rol que tendrían las reservas internacionales, que actualmente el Banco Central de Argentina no tiene, para establecer el tipo de cambio oficial y que ésta actúe como un ancla nominal. A ver, si se consigue financiamiento externo, la liberación de las restricciones sería más rápida. En ese sentido, la caída del riesgo país puede abrir una ventana para buscar ese financiamiento. Hay que estar atento también a las negociaciones con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, y la influencia que tiene Estados Unidos con Trump por el fondo. De hecho, esta semana autoridades del FMI comunicaron que están trabajando en un nuevo programa con el gobierno argentino que podría suponer nuevos fondos que pueden usarse para hacer frente al calendario de vencimiento de deuda que tiene o eventualmente para comenzar el proceso de levantamiento del cepo. Bien. Pasemos ahora al caso de Brasil, si te parece, Alejandro. A ver, en ese caso, ¿qué desafíos económicos enfrenta el país norteño? Bueno, el mayor desafío para Brasil pasa por lo fiscal, que como decía, es la principal causa de la crisis de confianza que está viviendo. Ante la suba del tipo de cambio y el desanclaje de las expectativas de inflación, en la segunda mitad del año pasado el Banco Central de Brasil terminó endureciendo su política monetaria, cuando a inicios del año la expectativa predominante en el mercado era que tendría espacio para bajar la tasa Selic. Entonces, de todas formas, pese a este endurecimiento de la política monetaria y fuertes intervenciones en el mercado cambiario, el real sigue muy depreciado. De hecho, las expectativas hoy entre los analistas es que se mantengan el eje de 6,1 reales por dólar este año. A nuestro juicio, eso muestra la limitación que tiene la estrategia de contener la crisis de expectativas con mayores tasas de interés, y reafirma la idea de que la clave parecería estar en la línea de la política fiscal, por lo que deberíamos estar atentos a los próximos anuncios del gobierno en ese frente. Aunque por ahora parecería haber poco apoyo del presidente Lula, el ministro de Economía Haddad, para realizar un ajuste fiscal en los últimos años de su administración previo a las próximas elecciones. Por otro lado, ahí la suba de la tasa de interés tiene el riesgo de frenar el fuerte crecimiento que viene mostrando Brasil en los últimos años y que tanto costó conseguir. Por ahora las proyecciones de actividad para Brasil son de 2% para 2025, y si bien en los últimos años los analistas locales vienen subestimando el crecimiento a comienzos de año, este panorama de crisis de expectativas, que tiene incidencias negativas
en la inversión, el signo contractivo de la política monetaria, le pueden poner cierto sesgo negativo a estos pronósticos. Bien. Para ir terminando, si te parece, a ver, entonces, pasemos raya. ¿Qué escenario queda planteado a nivel regional para Uruguay? A ver, para Uruguay queda configurado un contexto regional que plantea oportunidades y desafíos, pero con un alto grado de incertidumbre. Por un lado, tras la fuerte mejora de precios relativos que tuvimos con Argentina, nuestras proyecciones apuntan a que el saldo de turismo con este país continuaría mejorando en los próximos meses, por más viajes y más gastos de argentinos en nuestro país, y también por menos viajes de uruguayos a Argentina, lo cual en su conjunto es una buena noticia para el comercio local. Sin embargo, acá vale marcar que todo esto depende en gran medida que se mantenga el éxito del plan de estabilización del gobierno argentino, que implica mantener el equilibrio a nivel fiscal, que la inflación continúe bajando, permitiendo una recuperación de los ingresos en términos reales, que la actividad económica crezca, que Argentina logre acceder a financiamiento externo para hacer frente a los pagos de deuda externa y avanzar en el levantamiento del cepo sin comprometer el resto de los logros de los otros logros macroeconómicos, ¿no? Uh-huh. En cambio, las expectativas de Brasil no son muy alentadoras. La actividad económica, como decíamos, posiblemente muestre un peor desempeño que los últimos años y el real se mantenga muy depreciado en términos reales, lo que tendría efectos negativos para Uruguay a nivel de turismo y de comercio de frontera por el desvío del consumo hacia Brasil, y a nivel de comercio de bienes, siendo Brasil uno de los principales socios comerciales de Uruguay. Alejandro, gracias, gracias por este análisis sobre el desempeño y los desafíos económicos que enfrentan nuestros vecinos y qué esperar entonces para esta región en 2025. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buena jornada. Un abrazo, chao, chao.